La Semana Santa no solo trata de rendición, trata de traición, no de milagros, sino de decisiones humanas que huelen a miedo, presión social y supervivencia. Si le quitas la música solemne y los vitrales, lo que queda es crudo, un sistema que aplasta, amigos que fallan y un hombre que no fue entendido ni por los suyos. Y lo verdaderamente perturbador no es solo lo que ocurrió, sino lo fácil que sería que tú ocuparas cualquiera de esos roles. La historia central de la Semana Santa es un acto de amor o el resultado inevitable de un sistema que castiga a quien no encaja. ¿Es un sacrificio elegido que podrías hacer por los que amas o una ejecución por un propósito que muy pocos entendieron? Y más directo todavía, si hubieras estado tú ahí sin saber el final, ¿habrías seguido a ese hombre o habrías hecho lo necesario para sobrevivir? Lo que estás a punto de ver no es solo una historia sagrada, es un experimento humano llevado al límite. Vamos a quitarles el aura, el filtro dorado y la música de fondo y dejar solo los hechos, las decisiones y las consecuencias de lo que estaba pasando en ese momento. Porque al final, esto no va solo sobre lo que pasó hace 2000 años, va sobre lo que sigue pasando hoy. El aire no era puro, era denso, cargado de polvo, sudor y tensión política. Jerusalén no era un lugar de paz, era una olla de presión a punto de estallar. Miles de peregrinos llegaban a la Pascua, trayendo consigo no solo rituales, sino expectativas. Roma vigilaba desde arriba, fría y calculadora. Y cualquier señal de rebelión debería ser sofocada antes de que respirara. En las calles la fe no era un refugio espiritual, era identidad, era control, era pertenencia. Los líderes religiosos no solo interpretaban la ley, la administraban como un sistema de orden social. Salirse de eso no era solo herejía, era una amenaza para ellos. Obviamente en medio de todo esto había un hombre, no vestido como rey, no protegido por soldados, sin riqueza, sin poder institucional, solo palabras. Y una extraña capacidad de incomodar estructuras que llevaban siglos sin ser cuestionadas. Hablaba de un reino, pero no tenía territorio. Hablaba de autoridad, pero no pedía permiso. La gente lo seguía, pero no todos por las mismas razones. Algunos veían esperanza, otros una oportunidad política y otros simplemente quería ver hasta dónde llegaba todo eso. Porque algo se sentía distinto, pero nadie podía explicarlo todo. Ese algo empezó a generar una grieta. Al principio parecía insignificante, un detalle más en la ciudad saturada de ruido, comercio y ritual, pero las grietas no anuncian su importancia, la revelan cuando ya es tarde. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Sin títulos, sin pedir autorización, sin jugar el juego de las jerarquías. Respondía preguntas con otras preguntas, desarmaba argumentos sin levantar la voz, y eso irrita más que cualquier ataque directo. Y hubo momentos que encendieron algo más profundo. Cuando dijo, el reino de Dios está entre ustedes, no estaba hablando de un lugar, estaba hablando de un desplazamiento en el centro del poder. Cuando afirmó, tus pecados te son perdonados, no solo estaba sanando, estaba apropiándose de una autoridad que para muchos no le correspondía o no querían que le correspondiera. Y cuando declaró, yo y el Padre somos uno, dejó de ser un maestro incómodo para convertirse en un problema serio hasta hoy, después de 2000 años. Y de seguro lo seguirá haciendo y seguirá perdurando. Los líderes no podían ignorarlo, pero tampoco podrían enfrentarlo abiertamente sin arriesgar su propia legitimidad, porque la gente escuchaba. Y cuando la gente escucha algo diferente, empieza a comparar y también empieza a correr el riesgo de seguir perteneciendo a su comunidad o perder su membresía a la misma. Pero lo más peligroso no era el discurso, era la reacción. Multitudes que antes eran predecibles ahora se detenían, dudaban, cuestionaban, y en un sistema diseñado para mantener el orden, la duda es dinamita. Algunos comenzaron a verlo como algo más que un maestro. La entrada a Jerusalén lo dejó súper claro. Gente extendiendo mantos, gritando hosana y tratándolo como a un rey sin corona. Otros recordaban escenas imposibles de ignorar.
un hombre muerto saliendo de una tumba tras 4 días. Eso no se archiva fácilmente en la mente. Pero ese mismo evento selló otra reacción, que es miedo. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos. Empezaron a pensar los políticos de esa época. Esa no era una preocupación espiritual, era totalmente política. Era supervivencia del sistema. Porque si ese hombre tenía razón, entonces muchas cosas que sostenían esa sociedad estaban construidas sobre una ilusión. Y nadie con poder tolera bien esa posibilidad. Entonces dejaron de preguntarse si tenía razón y empezaron a preguntarse qué hacían con él. Me causa mucha curiosidad porque en la cultura más actual no quisieron crucificar a la famosa Pachita o gente del estilo, a quien no se cuestionó tanto el tipo de milagros, entre comillas, que la chamana lograba con un cuchillo, y se cuestiona que alguien más haya levantado muertos. Pero en fin, no deja de ser parte de la inercia de un pensamiento social no concientizado. El punto de no retorno ocurre en la penumbra de una cena que debió ser una celebración y terminó siendo un parteaguas en la historia del mundo. Lo que pasó allá y entonces no fue un arresto impulsivo, fue todo calculado. De noche, lejos de la multitud, sin ruido y sin espectáculos. Uno de los suyos sabía en dónde encontrarlo. Ojo aquí, no fue un enemigo externo, no fue un soldado romano, fue alguien que había comido con él, que había escuchado cada palabra, que había estado lo suficientemente cerca como para entender, y aún así decidió cruzar la línea. Tal como hoy sigue pasando con gente que ultraja las fronteras de niños, mujeres y seres aparentemente amados bajo la sombra de una familia amorosa o de un familiar amoroso, un tío, un primo, un padre o una madre que en lugar de amar terminan traicionando la inocencia de quienes los deberían de recordar con amor, pero lo harán con dolor. Un beso fue el código, no un ataque, no un grito, un gesto íntimo convertido en una señal de traición. Judas se equivocó y cuando se dio cuenta más adelante de que su cálculo político y espiritual era erróneo, el arrepentimiento no lo salvó, lo asfixió. Es el ciclo devastador que todos conocemos. Cometer un error, intentar enmendarlo con una lógica torcida y terminar hundiéndote más en el lodo. De pronto todo lo que parecía estable se rompe. Los que juraron lealtad desaparecen. Uno saca la espada, pero falla. Otro niega conocerlo 3 veces antes del amanecer, movido por el instinto más primario del ser humano, el miedo a morir. Ese que tú y yo, probablemente, también hubiéramos manifestado. El círculo cercano colapsa en cuestión de horas. Hay mucho miedo y a lo lejos podemos juzgar el actuar de los demás. Pero tú, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado con el terror real, latente, de lo que podrían haber hecho contigo si te haces el valiente? ¿O hubieras huido? Él no huye, no negocia, no se defiende como esperarías, como lo hubiera hecho cualquier otro ser humano. Solo hay silencio y una aceptación que desconcierta incluso a quienes vinieron por él. Porque aquí la historia deja de parecer un conflicto externo y se vuelve algo más inquietante. No solo fue traicionado, fue entregado por el mismo sistema humano que primero lo siguió. Esto a veces pasa con amigos, familia y con la gente que menos hubieras esperado que sucediera. Pero espérate, no solo son las veces que te traicionan a ti. A veces el verdugo o la verduga eres tú. Y eso abre una pregunta que todavía no responde nadie. ¿En qué momento alguien que dices seguir se convierte en alguien que decide sacrificar con tal de protegerte? Porque no estamos hablando de villanos históricos evidentes, estamos hablando de gente común, como tú y como yo, tomando decisiones bajo presión, bajo miedo y conveniencia. No hubo juicio justo, hubo procedimiento. Primero de madrugada, su tiempo para la defensa, sin testigos coherentes, versiones que no cuadraban, pero suficientes para avanzar a donde el gobierno quería. La acusación no necesitaba ser sólida, solo funcional. Lo llevaron ante el consejo religioso, preguntas cargadas, silencios, miradas que ya habían decidido el veredicto antes de escuchar la respuesta. ¿Tú eres el hijo de Dios?, le preguntaban. No era una pregunta para entender, era una trampa para cerrar el caso. Y cuando respondió,
no explotó el caos, solo formalizó la condena. Nada más que había un problema. Ellos no podían ejecutar, así que lo trasladan. Cambian el lenguaje, ajustan el discurso, ya no es blasfemia ahora es sedición. Este hombre alborota al pueblo. Lo convierte en una amenaza política, algo que Roma sí toma en serio. Así que Pilato lo examina, pero no encuentra culpa real. Lo dice abiertamente a los demás, pero eso no lo detiene por la presión ejercida del pueblo hacia él. Porque aquí no gana la verdad, gana la presión social. Igual que sigue pasando hoy cuando cedes ante personajes del negocio, del trabajo, la escuela o entornos sociales con tal de proteger tu reputación o mantener una posición dentro del sistema que un día de todas maneras se romperá y terminará sin significar nada. Multitudes manipuladas, voces que antes gritaban Hosana, ahora exigen crucifixión. El mismo sistema que lo elevó, ahora lo aplasta. Y Pilato hace lo que millones hacen todos los días, se lava las manos. No porque sea inocente, sino porque es conveniente. Y así, sin evidencia sólida, sin defensa real, sin justicia, la sentencia queda sellada. Pero lo verdaderamente inquietante no es que haya pasado, es que el mecanismo sigue siendo exactamente el mismo hoy. La cruz en ese entonces no fue solo un símbolo, fue un método, diseñada no solo para matar, sino para exponer, para humillar, para enviar un mensaje claro. Esto le pasa a quien se sale del guión. Roma no solo eliminaba cuerpos, corregía comportamientos del pueblo. Era un proceso lento, intencionalmente lento. Cada paso, los azotes, la caminata, el peso de la madera estaba pensado para desgastar a la persona antes del final. No era justicia, era exhibición de crueldad y control. Y en medio de eso ocurre algo muy extraño. No hay discurso final convincente, no hay defensa brillante, no hay intervención que cambie el curso. Hay frases incomprensibles para la lógica humana y las ganas humanas muy difíciles de comprender. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Una declaración que no encaja con lo que dan ganas de hacer. No saben, ¿en serio? Después de todo lo que hicieron, después de todo lo que pasó, después de todo lo que se premeditó, luego viene el silencio, oscuridad a plena tarde, el ambiente se vuelve pesado, como si incluso la escena se resistiera a continuar. Y entonces la frase que rompe cualquier narrativa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no suena a victoria, no suena a certeza, suena a alguien tocando fondo. Suena a ti y a mí, sin agraviar la comparativa, cuando en medio de los problemas sientes un profundo desamparo de Dios, el que guarda silencio, que no responde cuando más necesitas certeza de que todo va a salir bien, cuando estiras los brazos con ansia de consuelo y la respuesta encontrada es nada, silencio. Y eso contrasta como siempre con el pensamiento humano y la lógica que queremos forzar de Dios y del mundo según el ser humano. Porque si este comportamiento representa el punto más alto de la historia, ¿por qué se siente como el punto más bajo? No hay respuestas claras, no hay consuelo inmediato, solo una ejecución pública y un grito que no fue respondido en ese instante. Y acá aparece una tensión que casi nadie habla de frente. Si vienes a la fe exigiendo lógica absoluta, te estás parando en la fila equivocada. Porque la lógica es en la que tanto confiamos para querer tener fe, ni siquiera ha podido explicarte lo más básico. No sabe la lógica con certeza cómo comenzó el universo. No entiende del todo por qué existes y apenas raspa la superficie de cómo funciona tu propia mente. Y aún así, todo eso está ocurriendo ahora mismo, en este momento, sin explicarse por completo. Aún así, ahí está y existe. Porque ese grito de ¿por qué me has abandonado? No suena lejano, suena familiar. Basta con perder el control, certezas y estabilidad. Basta con ese momento en donde haces todo bien según tu lógica y aún así todo se desmorona. En donde esperabas respaldo y encuentras silencio. Entonces la pregunta ya no es histórica, es actual. ¿Por qué a veces hacer lo correcto no protege de las consecuencias? ¿Por qué sistemas enteros castigan a quien los cuestiona aunque tenga razón? ¿Por qué la traición viene casi siempre desde dentro y no desde fuera? Eso no es lógico. Y peor todavía, ¿por qué cuando todo se rompe lo único que recibes es silencio?
Se supone que si entiendes las reglas, puedes controlar el resultado, que si actúas bien, el sistema responde bien. Pero esta historia, contradice todo eso de frente. Aquí no hay correlación limpia entre acción y recompensa. Aquí no hay garantía de que hacer lo correcto te salve. Y entonces, si el mundo no es justo, si el dolor no siempre tiene explicación inmediata, si incluso en el punto más crítico no hay respuesta visible, ¿sobre qué construyes tu estabilidad? Porque esa respuesta define todo lo que viene después. Ojo con esto. El texto no suaviza la escena, no intenta protegerte de lo que pasó, lo expone. En Evangelio de Marcos, el relato es casi seco, sin adornos. Y le crucificaron. No hay dramatización innecesaria, como si la crudeza hablara por sí sola. La multitud observa, los soldados se reparten su ropa, nadie interviene. En Evangelio de Lucas aparece ese detalle que descoloca. Padre, perdónalos. No es una línea épica, es una reacción que no encaja con la lógica humana del momento. Mientras el sistema hace su trabajo, él no responde con el mismo idioma. En Evangelio de Mateo, el grito queda registrado sin filtro. ¿Por qué me has abandonado? Y no lo corrige, no lo explica, no lo suaviza, lo deja simplemente ahí. En Evangelio de Juan hay una frase final que parece cerrar, pero abre más preguntas todavía. Consumado es. No dice ganamos, no dice todo salió bien, dice que terminó. No se siente como propaganda, no intenta convencerte, no elimina la contradicción. Te deja frente a una ejecución con detalles sin respuesta, reacciones humanas y silencios que pesan más que cualquier explicación. No hay cierre emocional con música triunfante diseñado para que te sientas mejor. Hay un cuerpo bajado de prisa, un entierro prestado, seguidores escondidos y una sensación extraña de que todo terminó, pero nada se resolvió. Porque si te quedas solo con la ejecución, la historia es una derrota. Un hombre que desafió al sistema, eliminado. Un grupo que creyó en algo distinto, disperso y desconcertado. Una ciudad que volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que la mayoría incluso hoy hace con Semana Santa. Lo reduce a ritual, a calendario, a vacaciones y a una tradición heredada que no exige nada. Pero si la miras de frente sin filtro, sin suavizarla, te das cuenta de algo más. Si todo termina en la cruz, todo esto es un fracaso más. Un líder sin poder real, aplastado por el sistema y abandonado por los suyos. Fin. Pero esa conclusión abre un problema más grande del que parece. Porque si ese hombre no actuó como alguien que intenta sobrevivir, no negoció, no escapó, no se defendió cuando todavía podía, rompe la lógica básica del instinto humano. Entonces solo quedan dos rutas. O era un desequilibrado, alguien convencido de una idea tan profunda que lo llevó a entregarse a una muerte brutal, sin resistencia, ignorando el instinto más primitivo de conservación humana, o realmente era quien decía ser, Dios. No hay mucho espacio en medio, porque un mentiroso no muere así. Un manipulador busca salida, un líder político negocia, pero aquí no hubo nada de eso. Y solo te deja en un terreno en donde la lógica empieza a quedarse corta. Porque incluso si eliges la primera opción, que todo fue un error humano llevado al extremo, te enfrentas a otra realidad. La vida no es justa y nunca prometió serlo. Gente culpable se va sin pagar nada de esta vida. Gente que intenta hacer las cosas bien, pierde. Y eso genera una deuda que no se liquida ni se liquidará sola en el resto de la eternidad. Entonces aparece una pregunta que no es religiosa, es estructural. Si no hay un punto en donde todo se ajuste, ¿qué haces con todo lo que quedó pendiente? Porque ningún ser humano por sí mismo logra compensar sus propias fallas, ni sus propias fallas. Siempre hay algo que queda abierto, algo que no se arregló, algo que no se pagó, que no pagó nadie. Siempre. Y esta historia, si decides no descartarla, propone algo distinto. No como consuelo, sino como posibilidad. Que este fracaso no fue el final. No era el final, nunca fue el final. Sino un punto de ajuste que no depende del sistema humano. No porque el mundo se vuelva justo de repente, sino porque alguien absorbió una deuda que nadie más podía cerrar. Ahora puedes rechazar eso. Puedes decir que no es suficiente y obviamente que no es lógico, que no te convence y eso es válido. Pero incluso así sigues dentro del mismo problema original.
La vida no cuadra, todo se reduce a una decisión que nadie puede tomar por ti. ¿Fue solo un hombre que murió o es Dios? No hay tercera opción. Si no resucitó, es una historia. Y si lo hizo, es la otra. Y esa decisión no cambia la historia, te cambia a ti. Porque vivir pensando que todo termina en la cruz te obliga a aceptar que el caos gana. Pero considerar que no terminó ahí abre una posibilidad que no puedes controlar, pero tampoco ignorar. Y mientras tanto, la vida sigue siendo lo que es. Incierta, a veces dulce, a veces brutal. No viene con finales garantizados, pero sí te deja una responsabilidad clara. No usar esa realidad como excusa para romperte, sino como razón para construirte mejor. Porque al final no eliges el sistema en donde estás, pero sí eliges en quién te conviertes dentro de él. Y eso es lo único que no te pueden quitar. Activa la campanita para no perderte en el próximo episodio y ahí nos vemos.